Saludo, amables televidentes que cada semana siguen este espacio consensuando y que como siempre traemos personalidades del país, personalidades de la vida nacional para debatir los temas de interés nacional. Gustavo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tú estás? Saludos, Víctor. Encantado de compartir contigo este espacio consensuando que se ha convertido en un toque de queda toda la semana. Para mí es un gran privilegio haberte conocido, poder compartir, consensuar temas desde diferentes puntos de vista. Para la entrega de hoy, Víctor, sé que tenemos un gran invitado, una persona que va a aportar mucho al debate nacional, una persona que es muy conocida, no solamente muy conocida, sino que es una autoridad en todo lo que tiene que ver la autoridad política y la autoridad médica también. Bueno, tú dijiste que te sientes contento con habernos conocido y compartir. Yo también, Gustavo, tú lo sabes, tú eres un gran amigo y además a la gente le ha gustado mucho que tú siendo del vocero de los diputados del PLD y yo siendo dirigente y diputados del PRM, pues nos hemos puesto de acuerdo para hacer este espacio. Y hoy, como es natural, estamos en época de pandemia, estamos en elecciones, y quién mejor que una persona que además de ser una autoridad en el campo de la medicina, es también un candidato a senador de una provincia importante del país. Me refiero al doctor Jesús Félix Iglesias, quien es una autoridad en el PRM porque es el secretario nacional de Relaciones Internacionales y Cooperación y además es miembro distinguido de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRM y del equipo de salud. Con él, Gustavo, vamos a compartir este espacio. ¿Qué te parece? No, afortunadamente Jesús va a aportar muchos temas al debate, un momento de coronavirus, pero también un momento electoral muy importante para la vida nacional. De manera que inmediatamente después de la pausa, Víctor, estaremos no solamente compartiendo con Jesús, sino también consensuando contigo. Muy bien, entonces regresamos con Jesús Félix Iglesias después de esta primera pausa. Bien, como habíamos prometido, tenemos para el espacio de Consensuando de hoy a Jesús Félix Iglesias. ¿Cómo te sientes, Jesús? Bueno, muy bien, y quiero felicitarlos a los dos, a Gustavo y a ti, Víctor, porque ustedes están haciendo un ejercicio democrático muy importante, que es el debate de las ideas encontradas. Digo ideas encontradas porque pertenecen a dos partidos políticos diferentes, uno en oposición, otro en el gobierno, y se puede discutir y enfrentar las ideas democráticamente, que es lo que nosotros necesitamos en el país para fortalecer la democracia. Jesús, vamos a iniciar inmediatamente porque hay en la opinión pública un debate en torno a si el estado de emergencia por el que ha luchado de manera vigorosa el Poder Ejecutivo ante la Cámara de Diputados, especialmente, para mantenerlo, y desde nuestro partido se ha entendido que la Ley 4201 de Salud Pública faculta al Ministerio de Salud Pública para tomar las medidas que estime de lugar en caso de una pandemia como la que vivimos y que el estado de emergencia lo único que sirve es para soltarle la mano al gobierno y permitirle que ellos hagan uso, a veces inadecuado, de esta soltura, digamos, de esta holgura jurídica que le permite el estado de emergencia. ¿Cuál es la situación? ¿Tú consideras realmente que eso es así o está de acuerdo con el estado de emergencia? Por otro lado, el propio candidato presidencial Luis Abinader y el presidente del PRM y la oposición han planteado que el gobierno está haciendo política
con el estado de emergencia. ¿Cuál es tu opinión? Tú que eres una autoridad tanto política como médica. Mira, realmente hay una paradoja en relación a la pandemia del coronavirus. Si tú observas durante las horas del día la movilización social, tú vas a ver que prácticamente no hay cuarentena en el país. Los vehículos transitan normalmente y las personas transitan por las calles y están sentadas en las esquinas como si no hubiera pasado nada. Y de noche entonces hay un estado de emergencia que a las 7 de la noche pues están todos los comercios cerrados, todas las casas cerradas y nadie circulando en las calles. Es una paradoja porque si hay coronavirus debe ser las 24 horas. Entonces no es posible que durante el día no haya contagio y de noche sí haya contagio. Y entonces hay que tener el estado de emergencia. Cuando el presidente Medina solicitó prolongar la ley de emergencia en la tercera oportunidad, yo como médico declaré que ni un día más el estado de emergencia. Pero me quedé solo en ese reclamo. Había un temor a que si se disparaban los casos de coronavirus y la oposición, y cuando hablo de oposición estoy hablando del Partido Revolucionario Moderno, tomó la iniciativa de aceptarle al presidente la ley de emergencia nuevamente. Y obviamente hemos visto videos que nos han enviado de que los candidatos del gobierno salen de noche a entregar pues, cajas de alimentos, a pegar afiches, a quitar otros afiches, y eso sale en videos. Sin embargo, la oposición que esté en la calle, pues le llaman la atención, lo detienen o sencillamente le dicen que vuelva a su casa. La política históricamente en la República Dominicana se hace generalmente en las horas de noche, cuando las personas salen del trabajo, entonces se hacen reuniones políticas. Ahora hay que hacerla durante el día y hasta las 7 de la noche. Y en ese sentido, desde el punto de vista de político de elecciones, pues hay también una inequidad en el sentido de que los candidatos gubernamentales pueden salir a hacer campaña en la noche, pero los candidatos de la oposición tienen que mantenerse en cuarentena por la ley de emergencia. Creo que el presidente Medina... Parece, Jesús, que Gustavo iba a protestar, porque él también es candidato. No, yo quería, Jesús, como este es un programa que se consensúa en los temas, abordar quizás contigo temas, independientemente de las posiciones políticas, referente a la salud. Inclusive, permíteme decir que el estado de emergencia, Víctor, es un estado que le permite que el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a limitar derechos fundamentales. Sin embargo, la ley 4201, que tiene que ver con el régimen de salud pública, no le da autorización a ningún ministro a mitigar, a minimizar o prohibir derechos fundamentales como derecho al libre tránsito, derecho a lo que tiene que ver con los discursos y demás. Con la circulación. Con la circulación. Entonces, en ese sentido, hay un gran dilema, Jesús. El tema que ustedes como médicos un poquito pudieran estar abordado sobre si efectivamente el enfrentamiento o el nivel de certeza que ha tenido el gobierno para mitigar, para evitar la propagación masiva del coronavirus,
ha sido acertada. Parece ser que la OPS ha dicho de manera muy frontal que la forma que como el gobierno dominicano ha afrontado el tema del coronavirus ha sido exitoso. Eso es difícil de reconocer por la oposición, porque independientemente de todo, la oposición siente que hay, en medio de una campaña electoral, hay límites para los acercamientos. Entonces, en ese sentido, Jesús, a mí me gustaría saber de parte tuya, independientemente de todo esto, cómo esta pandemia ha podido propagarse en determinados países más que otros, independientemente de pudiéramos decir en Nicaragua, en Costa Rica, en Centroamérica, no ha cundido el mal. ¿Por qué Panamá, República Dominicana, Brasil, México han sido los países donde más duro ha dado esta pandemia, independientemente de todo? Quisiéramos que desde el punto de vista médico tú me pudieras decirle al público que nos está mirando cómo se da este fenómeno, que en América Latina, países que no tienen nada que ver con, por ejemplo, con pobreza o riqueza, por ejemplo, en Estados Unidos, un país inmensamente rico, Nueva York por tal, sin embargo, en países, por ejemplo, como ciudades como Managua, ciudad Guatemala, el mal, en El Salvador, el mal no ha cundido, la pandemia no ha hecho metástasis. ¿Qué se debe a todo eso? ¿Tiene que ver con el turismo? ¿Tiene que ver con el nivel de explícanos eso. Mira, posiblemente tiene... Jesús, antes de que tú le des esa respuesta a Gustavo, como este es un programa educativo, quisiera abonar dos cosas breves. Primero, que el artículo 79 y el artículo 149 de la Ley 4201 de Salud Pública sí facultan al Ministerio de Salud Pública tomar todas las medidas que entienda de lugar frente a una pandemia como la que vivimos. Víctor, y la segunda cosa es, Gustavo, es un derecho constitucional que solamente una ley de declaración de emergencia puede darlo. Sí, bien, pero la segunda cosa, Gustavo, es que es un abuso que el gobierno, los candidatos del gobierno estén haciendo campañas sin límite de tiempo y para muestra un botón, cuando ocurrió el caso del peregrino en Puerto Plata, la gente, un momentito, Gustavo, la gente de Gonzalo Castillo estaban de noche actuando en Puerto Plata. Sin embargo, tu colega Darío Zapata, su chofer fue apresado a las 7:05 y al día siguiente su hija y 2 regidores fueron apresados también a las 7 y tanto de la noche. Nuestro invitado es una autoridad médica. Y yo le he hecho pero él es candidato a senador. Yo le he hecho una pregunta que tiene que ver, que me expliquen las razones por qué en determinados países, siendo más pobres que el nuestro, otros países siendo más ricos que el nuestro, ha propagado de manera alarmante el tema del coronavirus. Mira, le voy a contestar a los dos, porque también por decreto el presidente de la República puede decir que no se utilicen los bares y los restaurantes, pero que puedan circular las personas de noche. Porque si circulan de día, ¿cuál es la diferencia de circular de día y no poder circular de noche? Es decir, por decreto se puede prohibir temporalmente el ir a reuniones masivas, ir a los cines, a restaurantes, pero pueden circular. Sin embargo, para circular hay que sacar un permiso especial. Y eso evidentemente que afecta a la economía del país. Porque si bien es cierto que la vida humana es lo más preciado, pero la vida humana tiene que ir acompañada de la economía. Y la economía de nuestro país tiene 2 meses paralizada. Y realmente esa paralización ha conllevado hasta el día de hoy que la tasa cambiaria con relación al dólar está en 60:1. Y tampoco se ha hablado de eso. Eso va a traer como consecuencia una inflación importante. Es un problema.
Pero de todas maneras voy a contestar la pregunta. Posiblemente tiene que ver con el nivel de personas por metro cuadrado. Es decir, El Salvador tiene muchas personas conglomeradas, pero posiblemente no tenga el nivel de movimiento turístico que tuvo la República Dominicana, lo mismo Nicaragua, y Panamá es el canal de Panamá, y además Panamá es el enclave donde salen los aviones para toda Latinoamérica y América del Norte. Posiblemente esa afluencia de turistas en Panamá y en la República Dominicana ha sido que ha conllevado a más número de casos. Sin embargo, en nuestro país, dependiendo de las zonas, hay zonas que tienen más casos que otras. Yo que estoy haciendo política ahora mismo en San Pedro de Macorís, he repartido más de 6,000 mascarillas. Diariamente reparto mascarillas y hemos hecho una correlación por barrio, y de 25 personas, a lo mejor hay 20 sin mascarilla y 5 con mascarilla. Tenemos que regalar mascarilla y decirle que se ponga la mascarilla. Pero como médico, cuando entro a los barrios, pregunto que cuántos casos de coronavirus han tenido. No conocen el coronavirus. Y si tú coges las estadísticas, hay casos en San Pedro de Macorís, pero posiblemente muy esporádicos. En los barrios populares realmente no hay esa aprensión al coronavirus. La gente, tú la ves tomándose su cervecita a las 5 de la tarde, en grupos, sin mantener el distanciamiento, y no pasa nada, no está pasando nada. Sin embargo, en Santo Domingo hay hospitales que tienen una cantidad importante de personas internadas. ¿Qué es lo que estamos viendo también? Que la tasa de letalidad del coronavirus en nuestro país ha ido descendiendo dramáticamente, y los casos que están internados no están siendo complicados de tener que llevarlo a cuidados intensivos. Lo que quiere decir que hay algún factor que está influyendo en favor de las personas en nuestro país. Y yo creo, hasta que no me demuestren lo contrario, que el calor y la humedad juegan un papel fundamental. ¿Por qué lo digo? Porque Chile, ustedes saben que los países del cono sur, mientras nosotros tenemos invierno, ellos tienen el verano. Chile no tenía casi casos y la letalidad estaba por menos del 1%. Pero en el momento que entró en invierno allá, con temperatura de 1 grado y de 0 grados, comenzaron a elevarse los casos de coronavirus en Chile, mientras que aquí comenzó a disminuir con la entrada del calor. Esas son observaciones que uno está haciendo. Jesús, escúchame la interrupción y para... que algunas universidades de Estados Unidos han señalado que con temperatura de 30 grados y una humedad relativa de 80%, el coronavirus no dura vivo 1 minuto en el suelo. Posiblemente eso esté sucediendo aquí, y no tenemos tantos casos. Sin embargo, también, Jesús, sin embargo, es notorio la afluencia de personas contagiadas del coronavirus en las clínicas privadas. A tal punto, pudiéramos decir que en Sedimá, por ejemplo, un hospital que es manejada de manera privada a través de un patronato, ya prácticamente no hay camas para permitir el ingreso de personas contagiadas de coronavirus. Y ha habido una afluencia a clínicas privadas que probablemente no haya sido
divulgada, pero me llama mucho la atención. Tú como autoridad médica tienes constancia del mismo. Sí, sí, tengo constancia de que en Santo Domingo las clínicas están abarrotadas de pacientes, pero no es así en otros lugares. Te estoy hablando de la experiencia que estoy viviendo día a día en San Pedro de Macorís. Que San Pedro de Macorís no tiene montaña, que es tiene 2 pies por debajo del nivel del mar en el centro de la ciudad, que el calor es tal vez un poquito más caluroso. Yo no sé cuál es el factor, pero lo cierto es que los barrios viven normalmente. El coronavirus no es un problema para la población. Nosotros tenemos que estar donando mascarillas, no usan la mascarilla y no hay esa cantidad de casos. Jesús, tú como candidato a senador, y en el próximo segmento pudiéramos hablar un poco más, pero ligando la candidatura tuya y la nuestra y la de todos los candidatos, ¿qué nivel de preocupación puedes tú sentir con relación a los electores que sientan alguna timidez para motivarlo a ir a votar, producto de que ha habido una especie de dificultad con el tema del contagio? ¿No temes tú que haya una baja votación por el hecho mismo de que la gente no quisiese ir a votar? Sí, Gustavo, esa pregunta, Jesús, esa pregunta, vamos para que tú la respondas con toda la exactitud después de esta pausa. Cómo no, con mucho gusto. En el segmento anterior te abordábamos sobre un tema particular que tiene mucho que ver con el hecho de que nuestras clínicas privadas, especialmente aquí en el Distrito Nacional de Gran Santo Domingo, han sido abarrotadas por personas contagiadas con el coronavirus. Sin embargo, como profesional de la medicina, a nosotros nos gustaría, Jesús, que tú como profesional de la medicina, un hombre capaz, un hombre personal que tiene el valor de decir las cosas como son, nos pudiera dar tu opinión con relación a las oportunas medidas que el gobierno ha tomado para mitigar, para frenar la expansión del coronavirus, y que en República Dominicana hoy pudiéramos tener números que son de manera muy oportuna valorados por la OMS y la OPS. Mira, en primer lugar, tengo que responder la primera pregunta que me dijeron si eso podía afectar la votación. Correcto. Una baja votación. Bueno, parece ser que la clase media, sobre todo los envejecientes, está muy aprensivos. Y eso posiblemente no salgan a votar. Pero aquellas personas que no consideran que el coronavirus es un problema, sobre todo los barrios populares, pueden ir a votar perfectamente bien, porque no están guardando la distancia ni la cuarentena como se le ha recomendado. Y yo creo que una de las debilidades del gobierno es la entrega de mascarillas. Si somos 10 millones de habitantes, se pudo haber comprado grandes cantidades de mascarillas. ¿Qué te digo? 50, 100 millones de mascarillas para repartir mascarillas, porque ¿cómo uno evita el coronavirus? Sencillamente una mascarilla, unos lentes de protección y lavarse las manos adecuadamente. No se necesita guantes, porque el guante da una falsa impresión de seguridad. Los guantes, si te lo vas a poner, lo tienes que lavar con agua y jabón, o con alcohol gel, o con alcohol agua, exactamente igual que si fueran las manos. Entonces, si es igual que fueran las manos, evítate comprar guantes. Porque la gente se pone guantes, pero lo coge todo, coge un sándwich con el guante y se lo lleva a la boca. Pero no se lava los guantes. Mientras que si no tiene guantes, se va a lavar más frecuentemente las manos.
y utilizar camisa de manga corta en este verano, y tú vas a dar la sensación de que te estás protegiendo con la mascarilla, con los espejuelos y nada más. Pero si hay ese temor a que yo no voy a salir porque me voy a contagiar de todas maneras, a pesar de tener mascarilla, pues entonces sobre todo los envejecientes de clase media posiblemente no vayan a votar. Pero el que tenga una mascarilla puesta, unos guantes de protección y mantenga una distancia de 6 pies por lo menos, y se lleva su alcohol gel en la mano, puede ir a votar, porque van al supermercado, vamos a los bancos, vamos a la farmacia, y ahora mismo vamos a las tiendas están abiertas. Ahora para el Día de las Madres abrieron hasta los centros comerciales. Por eso digo que hay una paradoja de una ley de emergencia en la noche, pero una libertad en la mañana. Jesús, te digo, las recomendaciones del gobierno, no es que el gobierno de turno lo haya hecho bien. Fíjate, hay un reglamento sanitario internacional precisamente después del primer SARS en China. El primer SARS, que fue en el 2002, los chinos se quedaron callados. Ese coronavirus que le pusieron SARS porque fue el síndrome agudo respiratorio severo, en sus siglas en inglés, en el 2002. Se quedaron callados. Hubo una delegación de canadienses que llegó allá, y cuando regresó a Canadá comenzaron a morir y enfermarse gravemente. Los canadienses fue que detectaron el coronavirus. Al informarse las autoridades chinas, los chinos admitieron que sí tenían esa epidemia. Tenía una letalidad, esa epidemia tuvo una letalidad de un 10%. Y de cada 100, 10 morían. Y a raíz de eso, como China ya era una potencia, no recibió sanción por Naciones Unidas. Pero la Organización Mundial de la Salud redactó el Reglamento Sanitario Internacional, donde todos los países signatarios de Naciones Unidas lo firmaron, comprometiéndose a que cada vez que sucediera una epidemia tenían que anunciarla para todo el mundo y utilizar el Reglamento Sanitario Internacional, que es una cartilla, un ABC, que todos los países la tienen que seguir dependiendo de sus recursos. Y eso es lo que ha hecho el gobierno. La Organización Mundial de la Salud le dijo: esto es lo que tienen que hacer, y eso es lo que han hecho. Pero pudimos haber hecho un poco más. No solamente en las pruebas, sino también en la repartición de mascarillas, que es lo que previene el coronavirus. Me gustaría abordar los temas políticos, porque efectivamente, como médico, como autoridad médica, ya hemos hablado del coronavirus y la pandemia. Sin embargo, no quisiéramos, Víctor y yo, dejar de pasar la oportunidad sin que abordemos los temas políticos. Temas de una manera u otra donde tú eres un actor muy importante. Tan importante actor es que tú compartiste por la presidencia del Partido Revolucionario Moderno con el joven José Paliza, y que tuviste un desempeño. Naturalmente no lograste la presidencia, pero diste tu nombre, promoviste tu nombre como una figura nacional. Siento que el PRM ha valorado mucho tu humildad, que desde esa posición tú has pasado a optar por una senaduría de tu provincia, San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís, como otras provincias, se entiende que son feudos de dirigentes políticos. Se habla de la provincia de Altagracia, donde está Margaristi, se habla de la Romana, donde está Martínez, y se habla de San Pedro de Macorís como si fuera de Josecito Jacín. Quizás, afortunadamente para ti,
porque él entiende que ese es un feudo. José Cito no es candidato a senador, ni mucho menos. Sin embargo, el PLD lleva una candidatura de Franklin Peña, un candidato que es diputado, que aspira a la senaduría de la provincia, y tú tienes que competir con este joven profesional, también médico, en una circunstancia quizás ahora mismo favorable para él por la conjunción de fuerzas. ¿Cómo están las fuerzas en San Pedro de Macorís que te lleve a ti a tener una victoria esperada por el PRM, pero ahora mismo, según las mediciones, ya no se sabe exactamente cómo va a pasar? Mira, las mediciones señalan que el PRM en San Pedro de Macorís está muy por encima del PLD. En relación a mi candidatura, estos últimos días ha tomado una fuerza increíble. La gente se ha volcado hacia mi candidatura. He tenido dos adversidades. Primero, que la decisión de venir a optar por la candidatura fue una decisión tardía. Y la segunda es que cuando decidí venir a competir por la candidatura a senador, pues vino entonces el toque de queda. Y eso obviamente que limita la actividad política, porque no se pueden hacer reuniones barriales, no se pueden hacer mano a mano en la forma que uno acostumbra, y hemos tenido que recurrir a las redes sociales, a los programas de radio y de televisión, y entonces se limita más. Ahora mismo estamos en la casa porque a esta hora, en condiciones normales, estuviéramos en la calle, en el barrio. Sin embargo, hay un sentimiento de cambio, sobre todo en San Pedro de Macorís. Voy a ser muy sincero, de que realmente el Partido de la Liberación Dominicana en San Pedro de Macorís no puede exhibir ninguna obra de importancia que haya hecho. Me explico. En el 2004, el PRD con Hipólito Mejía dejó 38,000 trabajadores de zona franca. Hoy en día hay 9,000 trabajadores. En el 2004 habían 4 ingenios del complejo estatal del azúcar con trabajadores. Sin embargo, con la privatización, eliminaron el ingenio Santa Fe, el ingenio de Quisqueya y el ingenio de Consuelo. Pero en cambio, no se le agregó ninguna otra obra o actividad para emplear personas. Como consecuencia, no hay trabajo para mucha gente, y la gente ha tenido que emigrar hacia otras provincias, como es la de la Altagracia, Santo Domingo, las islas menores, porque hay muchos de ascendencia inglesa, como son los cocolos, y para Europa y Estados Unidos. La razón era que antes había 6 diputados, hoy hay 5. Ustedes saben mejor que yo que se coloca un diputado por cada 50,000 habitantes. Lo que quiere decir que en San Pedro de Macorís han emigrado más de 50,000 personas buscando trabajo en otros lugares. Entonces, cuando tú pasas balance en 16 años consecutivos de gobierno del PLD, San Pedro de Macorís no puede exhibir ni una obra que haya establecido los gobiernos del PLD en San Pedro de Macorís. Sin embargo, Jesús, pudiéramos decir que en el caso que tú mismo reconoces, entraste a una candidatura tarde, una figura nacional, tú aceptaste una candidatura y naturalmente e independientemente de los resultados, a ti se te pudiera estar garantizando hasta el Ministerio de Salud, en dado caso no prospere tu candidatura a senador y pudiera prosperar la candidatura presidencial, que en este momento también está muy competitiva.
Puede ser, pero de todas maneras estamos cooperando porque yo también hice una reflexión y dije, bueno, yo soy un fundador del Partido Revolucionario Moderno, soy miembro de los 50 de la dirección ejecutiva que dirigimos el partido y además soy el secretario nacional de Asuntos Internacionales. No era para yo quedarme en mi casa apoyando a Luis desde lejos. Si él me pide que necesitaba una figura de importancia en San Pedro de Macorís, pues yo acepté el reto y vine para acá. Porque además todos nuestros intereses familiares también están en San Pedro de Macorís y nosotros quisiéramos como familia también de que San Pedro de Macorís prospere. Y también ese es un plus que yo tengo, una ventaja de que reconocen los macorizanos que la empresa que más empleados tiene en San Pedro de Macorís es César Iglesias. Nosotros tenemos 2.000 empleados en San Pedro de Macorís y eso también, pues, obviamente que la gente reconoce que nosotros no nos hemos ido de San Pedro de Macorís y muy por el contrario, tenemos todas nuestras inversiones en San Pedro de Macorís. Jesús es un hombre bastante humilde, muy modesto. Ustedes ven cómo habla con tanta tranquilidad, con tanta serenidad, pero con tanta paz espiritual. Y reconociendo cuál es su posicionamiento en este momento. Pero al mismo tiempo, yo particularmente como PRMista, sé que como el PRM, porque he visto encuestas, ciertamente está por encima del PLD de partido a partido, estoy prácticamente seguro que ese voto duro del PRM va a favorecer a Jesús Félix Iglesias y hoy tenemos aquí en nuestro programa al próximo senador de San Pedro de Macorís. Como político, Gustavo es candidato, tú eres candidato, yo no soy candidato, pero mi hija Daro Elideasa es candidata a diputada en la circunscripción 1 de Santiago. Y como hay una desventaja en términos de quién puede andar de noche y quién no puede andar de noche, yo pienso y puse un tuit en esta semana que la Junta Central Electoral, y esto me gustaría someterlo al consenso de ustedes, que la Junta Central Electoral pudiera autorizar a los candidatos y a un equipo cercano del candidato debidamente registrado e identificado para que circulen hasta más tarde de la noche y que puedan hacer el activismo político respetando el distanciamiento social y las medidas que hay que tomar en torno a esta época de COVID. ¿Cuál es tu parecer al respecto y la del propio Gustavo? Sí, yo quiero, antes que Jesús intervenga, que tú nos permitieras, y naturalmente Jesús, que nos permitiera ir a una pausa comercial y volvemos en 30 segundos. ¿Cómo no? Bueno, Jesús, como te decía, y al propio Gustavo, como estamos en el programa Consensuando, yo he puesto un tuit en esta semana, le decía, para que la Junta Central Electoral, sugiriendo a la Junta que autorice a los candidatos de todos los partidos en todos los territorios para que él y una parte selecta de su equipo pudieran estar haciendo campaña, respetando el distanciamiento, pero sin ese límite de horario, porque ya tú no puedes volver a la calle. Ya tú estás en tu casa y no puedes volver a la calle. Y parece injusto que ahora Gustavo, porque sea del PLD, no estoy diciendo que tú lo hagas, pero si él quisiera ahora mismo sale para la circunscripción 3 a hacer campaña y no pasa nada. Sin embargo, Darío Zapata en Dajabón no puede andar ni siquiera 5 minutos más porque le apresan su chofer y su entorno. ¿Qué le parece a ustedes? No, yo no creo que sea factible, porque el problema es que
vas a salir a la calle, pero vas a tener unas calles desiertas y vas a tener entonces que tocar la puerta de las personas para que te abran la casa. Yo lo que creo es que afortunadamente nada más le dieron 12 días más, y lo que tenemos que hacer la oposición es llamar a una marcha general en todos los municipios a partir del día 13, porque estoy casi convencido de que el presidente Medina, que le ha ido muy bien llamando a una ley de emergencia, que cuando se esté acercando la fecha de los 12 días, va a volver a llamar a otra ley de emergencia. Y como ya tienen el mecanismo de comprar algunos diputados, van a volver a llamarlo. Y aquí sí es que hay que hacer hasta una desobediencia civil, si eso sucediera. El día 13 a la calle. Esa es mi posición, porque tampoco podemos darle todas las oportunidades a que sigan en esa inequidad. Víctor, naturalmente... O sea que tú favoreces que el día 13, si llaman si llaman a extender el estado de emergencia frente al Congreso Nacional, toda la oposición se congregue para junto a los legisladores de la oposición. No, a la calle, que no metan preso a todito. Yo soy un demócrata a carta cabal y me he permitido oír con mucha atención la pregunta, la inquietud capciosa de Víctor y naturalmente la naturalidad de Jesús respondiendo su inquietud. Lo que tiene que ver con la propuesta y el tuit de Víctor, siento igual que Jesús, que ya en lo que tiene que ver con este nuevo plazo que el Congreso ha autorizado al gobierno para declarar el estado de emergencia o para extenderlo, pienso que quedan apenas días. Y entonces en esos días, dependiendo exactamente de cómo se comporte el tema de la fase 2 donde nosotros estemos, deberán venir aperturas. La apertura naturalmente tendrá que ver exactamente con medir la peligrosidad del contagio. No podemos adivinar. Pudiera ser que efectivamente se genere un rebrote, no tiene que ver con datos nuestros. Y nosotros lo que estamos abogando porque efectivamente esto pueda terminar de manera feliz. Al gobierno ni el PLD le conviene ni se satisface tener que luchar con una pandemia que es incontrolable para las autoridades de salud. Lo que tiene que ver conmigo, yo simplemente abogo que pase lo que deba pasar, que pongamos efectivamente todos los partidos la salud del pueblo por encima de los asuntos personales. Al final, la gente irá a votar el día 5 de julio, ya definitivamente tiene conceptualizado cuáles son los candidatos y qué ofrece cada quien. Yo sí siento, Jesús, no quiero darte la oportunidad, tú eres nuestro invitado, yo no soy invitado, yo soy como Víctor, soy un coproductor, sí siento que ustedes han fallado en algunas cosas. Por ejemplo, ustedes no tuvieron la ocasión de discutir con la municipalidad un nivel de comportamiento que la ciudadanía pudiera ver, wow, esta gente son diferentes. Entonces, en ese sentido, los culpables de quizás la baja valoración en el último mes es de ustedes, ni siquiera de nosotros. Por lo tanto, me gustaría tú, Jesús, yo soy tu amigo, independientemente de todo, te deseo lo mejor, la mejor suerte del mundo. Yo quisiera que simplemente tú le dijeras a los petros macorizanos qué razones tienen ellos para votar por ti y no votar por Franklin Peña. Bueno, déjame decirte, Franklin y yo somos amigos y además él es colega, igual que yo lo respeto. Yo no voy a mencionar una palabra que pueda ofenderlo ni con el pensamiento, porque somos así, él también lo ha dicho con relación a mi persona. Pero una cosa es la parte personal y la otra es la parte política. ¿Qué puede ofrecer el PLD a San Pedro de Macorís si ha tenido 16 años en el gobierno consecutivo con el poder político presidencial
y el poder y la mayoría congresual y no han hecho nada por San Pedro de Macorís. Si en 16 años no han hecho absolutamente nada en San Pedro de Macorís, hay que darle 4 años más. Esa es la pregunta. El pueblo debe decidir. El pueblo va a decidir. Entonces el pueblo va a decidir. Pero esa es la pregunta que yo le hago. En 16 años no han hecho nada. Al contrario, han destruido las industrias que ofertaban empleo. Y se ha quedado Macorís sin empleo. ¿Qué pueden ofrecer en 4 años más? Entonces, es un coro que dice nada. Esa ola está subiendo y yo estoy montado arriba de la ola. Hay un proyecto importantísimo para tu provincia querida natal de San Pedro, que es el proyecto de rehabilitación del puerto, que siempre ha sido la expectativa. Pero eso lo vamos a hacer nosotros. Ustedes. Nosotros, ustedes en 16 años no lo hicieron. Eso es parte de las iniciativas que tendrá el próximo gobierno. Sin embargo, Jesús, te insisto, tú eres un gran candidato, tú eres una persona humilde, tú eres una persona que el PRM, independientemente de los resultados locales, debe contar contigo. Y en ese sentido, quisiera abordarte sobre un tema ya final. Mira, el PRM debe estar preocupado por la unidad interna. No hemos visto un gran entusiasmo de parte de un sector del PRM llevando a cabo la candidatura de Luis Abinader. Eso debe preocuparlo a todos ustedes. O sea, debe preocuparlo como ustedes, estando en la oposición, no han estado monolíticamente unificados con relación al tema del candidato presidencial. A tal punto de que una persona muy valorada, que fue alcalde del distrito, todavía se está, que no está, que viene, que no viene, que apoya, que no apoya. Entonces eso para la población es un mensaje que quizás confuso, que no le da mucha autoridad en la conquista del voto. Pero fíjate que ya que tú hablas de eso, aquí hay un problema aquí en San Pedro de Macorís, que no saben a quién pertenece el candidato a senador del PLD, si a Leonel Fernández o a Danilo Medina. Y tienen esa incertidumbre. Y yo estoy recibiendo de ambos lados muchas juramentaciones porque no creen en el candidato. Los danilistas no creen en él porque dicen que es leonelista y los leonelistas dicen que se va a quedar con Danilo. Y ante esa incertidumbre, pues se están juramentando conmigo. Fíjate cómo es la cosa. Víctor, con Jesús uno pudiera hablar tener varios programas y realmente uno se siente muy complacido de socializar temas. Sin embargo, Jesús, hemos llegado a la parte final del programa. Dime, Gustavo. Y apenas a días de las elecciones, porque estamos a apenas 20 y tantos días de esa convocatoria nacional para elegir las próximas autoridades, nosotros quisiéramos que este programa que llega se difunde en varios espacios, es posible que muchos de tus electores los vayan a ver en San Pedro. Y naturalmente nosotros quisiéramos darte la oportunidad para que, como si fuera una expo comercial, tú le pidieras el voto a tus electores. Muy bien, muy bien. No. Definitivamente que el voto lo estamos buscando en todos los sitios aquí en San Pedro de Macorís. Y gracias por invitarme a este programa, que definitivamente es muy escuchado por los políticos, la gente que tiene interés en los temas políticos. Y nada, yo sé que me van a favorecer con el voto. Eso, tú eres amigo de Temo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, claro que sí. Temo tiene un gran respeto por la familia Iglesias. Fue fue un empleado de su industria. Por lo tanto, yo que he estado vinculado a Temo, siento la empatía que siente por la familia. Óyeme, Temo se formó en César Iglesias. Así es.
y agradece mucho el trato que ha recibido de su familia. Valga esta cuña a favor de Tebón, porque yo he estado mucho tiempo con él y sé la valoración que él tiene por la familia Iglesia y por César Iglesia de manera muy particular, que fue una de las principales industrias que le dio espacio a él como profesional de la ingeniería. Víctor. Bueno, ya en la parte final, no quisiera yo dejar pasar, porque donde quiera que hay un ápice de capciosidad en una pregunta, en un comentario sobre la supuesta inexperiencia de los alcaldes nuestros, yo la combato. Nuestros alcaldes están actuando con mucha mesura, están haciéndolo bien. Es mejor que cometan cualquier error por inexperiencia, pero que no cometan dolo. Si los pobladores de todos los territorios eligieron mayoritariamente a PRMistas, es porque no estaban conformes con cómo estaban actuando los alcaldes del PRD. Así es, Gustavo, que dejaste eso como medio caer ahorita, porque es una táctica de ustedes estar atacando a nuestros alcaldes. No hay tiempo para más. Jesús, es una gran satisfacción tenerte por aquí. Ha sido un programa muy educativo. Nos hemos sentido muy bien. Y entonces, Gustavo, y a todos nuestros amables televidentes, será hasta la próxima semana, cuando estaremos de vuelta en otro programa especial e interesante, como siempre, en Consensuando.